No necesariamente es que ahora las cosas sean más difíciles, sino que quizás hemos perdido muchas de nuestras capacidades intelectuales. Recientemente escuchaba que no es que los libros clásicos sea difícil leerlos, sino que actualmente hemos perdido muchas capacidades que antes teníamos y por eso podíamos leer de forma más fácil un libro clásico. Esto lo decía una persona que se dedica a la educación. Abajo les dejo este video que está muy interesante. Me gustaban mucho los puntos que tocaba. Uno de ellos era justamente esto: hemos perdido capacidad de concentración, ya no podemos estar tan fácilmente concentrados en una actividad, que justamente fue el tema del que hablamos en el video anterior, y perdimos mucho también esta capacidad de entender palabras complejas, conceptos complejos, que es el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy, viendo contenidos quizás muy cortos o muy fáciles, muy efímeros, que nos llevan a entender conceptos de formas muy superficiales, que nos llevan a no querer profundizar tanto en algún tema y sentirnos perdidos en un mar de información. Este video tiene diferentes temas y capítulos, los cuales estarán apareciendo en pantalla por si quieres ir a alguno en específico. Iniciemos por hablar del acceso a la información. Actualmente tenemos un gran acceso a la información. Sabemos que en la antigüedad acceder a la información era un privilegio muy grande, era algo muy elitista que tenían muy pocas personas. Ahora tenemos cada vez más acceso a la información y esta está disponible 24/7, en lo cual podemos pensar que actualmente este es un problema, el amplio acceso a la información. ¿Por qué? Porque el problema no necesariamente es el acceso a la información, sino lo que esto conlleva. El tener información a la mano de forma constante y muy rápida puede llevar a que no la podamos comprender, no la podamos procesar, no la podamos usar y quizás también, y uno de los puntos más graves a mi parecer, que la podamos degenerar o que la podamos cambiar y así tener conceptos o ideas erróneas acerca de un tema que inicialmente quería decir otra cosa. Tener tan amplio acceso y de forma ilimitada prácticamente a la información nos genera una desorientación, ya que no tenemos un propósito. Entonces estos tres temas van unidos. ¿De qué forma? Nosotros quizás podemos ver la punta del iceberg pensando que el problema son las redes sociales, que tenemos un consumo excesivo de las mismas. Sin embargo, ¿qué nos lleva a consumirla de forma excesiva? La falta de propósito y orientación al hacerlo. Este tema ya lo hemos hablado en diferentes videos, de diferentes formas, en diferentes formatos también, porque esto no solo es en las redes sociales, sino en general en nuestra vida. Y si bien sí, quizás haya un momento donde no tengamos que tener un propósito o un fin, pero este justamente puede ser la idea de lo que estemos realizando. En un próximo video estaré hablando un poco acerca de la pereza y el ocio, cuál es la diferencia entre estos dos. Es muy distinto, y ahora vuelvo a nuestro punto del propósito, cuando nosotros entramos a una red social sin un fin claro. ¿Y por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque nosotros podemos pasar mucho tiempo buscando cosas, bueno, no buscando, sino consumiendo cosas sin tener una búsqueda real. Muy contrastante a cuando, por ejemplo, tomamos un libro sin un propósito, sin embargo, este tiene una línea continua. Entonces, aquí la diferencia es, en primer lugar, el formato. Como este nos ofrece un formato de rápido consumo y de corta duración, consumimos muchos temas desalineados, por decirlo de alguna forma, y esto lleva a que no tengamos una línea, que no tengamos un consumo concreto. Muy distinto a plataformas quizás como YouTube, donde tenemos un consumo un poco más duradero de la información, que si bien en algunos videos son de 6 minutos, 10 minutos, no es tan largo, hay otros de 30 minutos, 40 minutos, 1, 2, 3 horas, donde ya tenemos una continuidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con una película. En una película necesitamos más concentración, ya que tenemos una narrativa mucho más larga. Debemos comprender lo que pasó en el minuto 10 para luego ver que esto lo citan nuevamente en la hora con 10 minutos. Esta continuidad nos lleva a desarrollar atención justamente, y que si bien en una película tenemos estímulos de forma constante, tenemos una línea, seguimos una línea, contrastado con las redes sociales, donde quizás no tengamos una línea constante. La falta de orientación y propósito es lo que nos genera más vértigo en esta vorágine de contenido que consumimos de forma constante. Continuamos con uno de los puntos que mencioné anteriormente, es la falta de comprensión y profundización en la información. Entonces, y este es uno de los puntos más importantes para mí de la reflexión del día de hoy. Cuando nosotros, como les dije, consumimos contenidos de formato muy corto y no profundizamos, tenemos varios problemas,
Sin embargo, para mí el más importante, al menos en este contexto, es la degradación de la información. Nosotros podemos ver un video donde se cita a algún autor, alguna idea, esta persona la interpreta bajo sus puntos de vista. Sin embargo, si no vemos al autor o a la idea, podemos estar degradando la información. ¿En qué sentido? En que podemos hacer una especie de teléfono roto, donde yo tengo una idea, otra persona tiene otra, pero solo nos quedamos con parte de la información y esto hace que poco a poco vayamos perdiendo el hilo de esta información, podamos perder incluso el concepto en sí, podamos malinterpretar un concepto, ya que como sabemos todo se basa en interpretación y esto es muy subjetivo, va mucho con las creencias sociales y en general de muchos temas que esto es muy amplio. Sin embargo, aquí lo importante es que consumimos información de forma constante en formato corto. Esto nos genera que no la comprendamos en su totalidad, sino que nos quedemos con un fragmento. Es como cuando vemos una imagen, pero solo nos quedamos con un fragmento de esta información. Entonces este cuadrito de esta imagen la volvemos a reproducir en otro lugar y nuevamente tomamos un cuadrito y así sucesivamente hasta que podemos llegar a un píxel de la información. Nos quedamos con píxeles de información por individual y nunca podemos armar una imagen completa ya que tenemos píxeles de diferentes imágenes y esto de alguna forma, si lo vemos así, podríamos crear una nueva imagen. Sin embargo, no sucede cuando nosotros tenemos tantos píxeles tan desordenados, lo que vemos es una mancha prácticamente. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Cuando no comprendemos y profundizamos la información, volvemos a la cita del principio. No es que ahora sea más difícil leer un libro clásico, sino que no tenemos la capacidad de comprensión que se tenía en esa época, no tenemos la capacidad de concentración. Entonces me ha sucedido mucho que cuando estoy leyendo algún libro, pienso en compartir esto con alguna persona joven, con algún amigo de mi misma edad o muy cercana, y esta persona pues no lo comprende evidentemente por su contexto y lo dialogo mucho con él, se lo explico de alguna forma y lo mismo me sucede con algunos libros que algunas personas me comparten y no los logro entender. Entonces me cuestiono allí, ¿es realmente complejo este tema o es porque no le estoy prestando la suficiente atención? No estoy teniendo el suficiente espectro de todo el tema completo. Entonces, esto nos lleva también a nuestro siguiente punto y es ¿por qué consumimos la información? Aquí principalmente quiero abordar el tema que mencioné en el de ser autodidacta, estos dos videos donde les hablaba un poco de mi experiencia y de cómo uso la forma autodidacta de aprendizaje y hablaba acerca de cuando hacemos una investigación, con qué fin lo hacemos. Citaba específicamente cuando estaba en el colegio e investigaba un tema simplemente para responder preguntas, pero no para resolver problemas. Entonces, esa es la base del aprendizaje que, bueno, de estos tres temas tengo diferentes videos. En pantalla van a estar apareciendo las portadas y se les dejo también como referencias. En este tema del colegio principalmente hablaba de que cuando estudiamos un tema solo para alguna tarea o para algún examen, pero no lo asociamos a resolver un problema en nuestra vida cotidiana, este es un aprendizaje y un tiempo mal invertido, ya que simplemente lo utilizamos para resolver esta pregunta, pero luego vamos a eliminar esta información porque no nos es útil. En el video anterior de la concentración también mencionaba esto, cuando nosotros tenemos un estímulo que no vemos repetitivo y que no le encontramos utilidad, simplemente lo ignoramos. Entonces aquí hay un tema muy interesante y es que cuando consumimos información para alguna investigación, pero no le encontramos ese sentido que necesita, no la vamos a memorizar y la vamos a olvidar de forma casi inmediata. Entonces, este es otro tema con el consumo de información. Cuando se nos obliga a buscar algo, pero no le encontramos utilidad, lo vamos a desechar. Por otro lado, tenemos también otro punto que he mencionado en videos anteriores y es la falta de educación acerca de las plataformas. Esto nos lleva, por un lado, a hacer mal uso de ellas y por el otro, a no sacarles el mayor potencial. Entonces, ¿qué sucede cuando entramos a consumir información sin realmente conocer el fin detrás de la plataforma? Puede que no la entendamos muy bien. Entonces, si yo entro a una red social específica, como puede ser LinkedIn, por ejemplo, sé que es una red social mucho más profesional, donde puedo encontrar áreas de mejora en mi área laboral. Ahora, si me voy a una red social más como tipo Pinterest o de hecho el mismo Instagram, donde estoy buscando algún tipo de inspiración, se podría decir, o donde estoy buscando algún tipo de narrativa que me detone alguna idea, que me lleve a otro pensamiento, es muy distinto el tipo de consumo que estoy haciendo.
Aquí lo que nos hace falta es la educación acerca de la plataforma. ¿Qué estoy buscando en estas plataformas? ¿Qué busco en YouTube? ¿Qué busco en un navegador distinto? Hay plataformas como por ejemplo es HelloTalk o Tandem, donde ya es una red social enfocada a los idiomas. Entonces, no es que la red social en sí sea mala, es la falta de información del uso de la misma, de todas las herramientas que tenemos nuevamente. Otro punto, la inteligencia artificial. ¿Cómo usarla? ¿Qué espectros tan grande tiene estas plataformas que ahora incluyen inteligencia artificial también? Esto es uno de los puntos más graves y es el no saber cómo usar la plataforma. Y como ya puse el ejemplo en muchos otros videos, tenemos el caso del carro. Cuando un padre nos enseña a manejar un carro, está supremamente atento a cuando lo estamos realizando, pone el freno de mano, siempre está muy atento. Sin embargo, cuando nos entregan una red social, muchas veces no se nos da la guía necesaria para usarlos y se nos suelta, siendo que es algo tan importante. Como último punto dentro de esta área de comprender el tema del exceso de información y todo lo que conlleva, podemos ver también el afán de producir y por esto la saturación. Como tenemos un afán actualmente de producir muchísimo en muchas áreas, de crear más, de crear nuevas cosas de forma más ingeniosa, eso también nos puede llevar a consumir mucha información para sacarle provecho, pero esto no es algo negativo, sino que en mayor medida, de forma exagerada y sin algunos límites, puede ser una enfermedad. Quizás también nos puede llevar a alguna enfermedad como puede ser la ansiedad y muchas otras. Sin embargo, esto si lo aterrizamos a un plano más cotidiano, podemos estar siempre queriendo consumir información para siempre ser productivos y así crear nuevas cosas, generar nuevo y ser máquinas que generamos dinero, energía o lo que fuese. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no pausamos un momento, no dejamos un momento de silencio, y con esto no necesariamente me refiero a quedarnos en blanco total, sino que hacemos acciones mecánicas escuchando audios, escuchando videos. De hecho, muchas personas afirman que tienen más ideas cuando se bañan o cuando caminan sin ningún audio, porque justamente ahí es cuando tenemos el espacio de que todo esto que hemos consumido salga. Entonces, ¿cuál es este último punto con el que quiero concluir esta área? Es que al tener la necesidad de producir más, también tenemos la necesidad de consumir más porque algo nos falta por ver, algo nos falta por consumir. Esto no solamente sucede con las redes sociales, que es uno de los puntos que he trabajado. Sin embargo, con información me refiero a muchos otros aspectos, con la lectura también. Ahora con todo este tema quizás de la lectura performática también, que es ver la lectura como una forma de actuación, como una forma de un personaje, crear un personaje que lee y por eso soy más intelectual y bueno, me ven de otras formas las personas, luego podemos hablar de este tema. Sin embargo, ¿qué sucede con este tema de la lectura? Queremos leer más libros porque esta persona dijo que debo leer más libros y como esta persona leyó 10 libros y esta persona leyó 100 libros, entonces estamos en un afán constante. Primero, de ser más. Y por el otro lado, justamente con ese mismo deseo de producir más. Entonces, como un interludio a este video, como un intermedio, como una pausa en este tema, podemos hacer un análisis de lo que hemos hablado hasta el momento. No es el acceso a la información ilimitado el problema, no es el tema central del que quiero hablar hoy, sino es el criterio a la hora del consumo. Sí, no es que esté mal el que tengamos tanto acceso a la información, sino la desinformación y falta de propósito a la hora de consumirla. Algo, y de hecho hablaba con mi madre antes de hacer este video y le comentaba la idea, qué tal le parecía, cuál era su opinión, y me dijo algo muy interesante y es que cuando uno está iniciando a aprender algo, en este caso ella citaba el tema del emprendimiento y de las redes sociales y de todo este nuevo estilo de vida que hemos generado de alguna forma en unión consciente, me decía al principio ni tú ni yo teníamos claro qué era lo que íbamos a hacer y por eso consumíamos tanta información. Yo aquí lo que analizaba es que no está mal que lo hiciésemos y no quiero que quede esta imagen de que está mal el exceso de consumo de información. Lo que está mal es hacerlo sin un criterio. Entonces mi respuesta a esto fue, claro, consumíamos mucha información porque estábamos aprendiendo de este tema, que es como cuando se va a una universidad, si hablamos de ámbitos más tradicionales, a aprender justamente cómo hacer algo. Ahí se podría decir que hay un exceso de la información porque estamos aprendiendo mucho. Sin embargo, se tiene un fin. ¿Nuestro fin cuál era? Buscar eso que queríamos realizar. Entonces, para tú encontrar algo, primero necesitas buscar.
Entonces, dentro de toda esta información, seleccionábamos la información específica del área que nosotros queríamos aprender. Por ejemplo, en mi caso, actualmente estoy muy enfocada con todo este tema de la literatura y las letras. Entonces, la información que consumo puede que sea mucha dentro de todo este ámbito, pero está filtrada en este sentido. Con esta reflexión lo que quiero decir es que podemos tener criterios a la hora de hacerlo. Una de las formas es la que justamente acabo de mencionar y es habilidades prácticas. Algo que tienen la mayor cantidad de personas que han logrado algo muy destacable en su área es que tenían una especie de obsesión justamente a la hora de consumir esta información, pero ellos tenían el criterio claro, qué información querían consumir, de qué área específica. Entonces aquí, nuevamente, no es que esté mal consumir la información, sino con un criterio a la hora de hacerlo. Para cerrar este video, quiero compartirles algunas ideas a las que llegué durante esta semana y media, más o menos, que llevo pensando en este tema, que llevo analizándolo de forma constante desde diferentes aristas, pensando también en cómo otra persona lo puede interpretar, preguntándole a mi familia qué opinaba acerca de él. Llegué a algunas ideas, no diría soluciones, sino más bien gestiones para este tema, cómo gestionar este acceso a la información y cómo de alguna forma ponerle precisamente forma a todo esto y poder tener más atención, más concentración, como lo veíamos en un video anterior, pero también comprender la información de una forma más profunda y así llegar a mejores soluciones en nuestra vida, quizás llegar a una calidad de vida donde seamos un poquito menos superficiales y podamos poco a poco ir construyendo algo más integral, algo más sólido. Como primer punto y algo que yo creo que de forma muy fácil podemos llegar a la conclusión o a la idea de esto es definir un propósito. No voy a repetir este tema porque ya creo que lo he mencionado mucho en este video, sin embargo, definir un propósito a la hora de consumirlo. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto y es desarrollo de habilidades creativas y artísticas. Entonces, en este tiempo de ocio donde quizás consumimos información sin propósito, podemos consumir información para desarrollar algún hobby o algún proyecto específico. Pienso que algo que le puede dar mucho sentido a nuestra vida, y de hecho lo pienso mucho cuando hablo con personas y seres cercanos acerca del suicidio, es justamente esta construcción de proyectos personales. El tener algo a lo que tenemos que darle energía, algo que estamos construyendo, algo que estamos cuidando, nos da un sentido muy grande, nos da un fin en esta vida justamente. Entonces, este puede ser una idea, el desarrollo de una habilidad creativa, artística, intelectual, la que tú prefieras, y alrededor de eso empezar a investigar mucho, empezar a consumir información con este fin. Como siguiente punto tenemos la documentación acerca de las plataformas, para qué fueron creadas, cuáles son sus usos, la historia de las plataformas, ya que como comenté anteriormente, esto nos ayuda mucho a comprender cuál podemos usar, a tener un criterio a la hora de elegir qué plataforma usar y qué contenido consumir. Luego tenemos el uso del pensamiento crítico. Esto siempre lo vamos a ver en casi todas las áreas de nuestra vida, ya que como decía en este video, el pensamiento crítico, pensar mejor es vivir mejor. Tener una mejor calidad de nuestro pensamiento nos lleva a muchas ventajas en nuestra vida. Entonces usarlo, no me alargaré en este punto, ya que por un lado es muy extenso, hay fundaciones dedicadas al pensamiento crítico y por el otro ya hice 4 videos donde lo explico más a profundidad. Luego, como último punto, y este es un punto que podemos investigar y del cual podemos hablar en otros videos, es el trabajo profundo y programar espacios para no hacer nada. Esto lo hablan en el libro Deep Work. No he leído el libro, así que aclaro que por favor investiguen antes de aplicar e interiorizar este tema. Sin embargo, escuché un podcast donde se hacía referencia a este libro, comprobé que en el libro lo hablaban, que el trabajo profundo debe tener espacios, pero también debe tener espacios el no hacer nada. Entonces, así como programamos concentrarnos 1 hora en un proyecto, programar 10 minutos para dejar descansar y que el cerebro libere estas tensiones que hemos tenido durante esa hora. Como cierre este video y apertura a esta reflexión, quiero ver este tema como si la selva de información, para recorrerla, para transcurrirla, tenemos un mapa. Sin embargo, este mapa debemos aprender a leerlo y justamente ahí es donde entra nuestro criterio. Si usamos esta metáfora en nuestra vida cotidiana, lo podemos ver como en este gran consumo de información que tenemos que aprender a comprender lo que estamos haciendo, a comprender cómo aprendemos también, que para eso tengo otro video que por aquí se los recomiendo. Así que muchas gracias por acompañarme a reflexionar.
Espero que de alguna forma cada vez tengamos más conciencia acerca de la información que consumimos, el propósito por el cual lo hacemos, y si de alguna forma, en algún momento, haces este ejercicio de consumir de forma diferente la información, puedes contármelo en los comentarios para saber que hay más personas teniendo conciencia acerca de este tema e inspirarnos con tu historia. Muchas gracias por acompañarme a reflexionar y nos vemos en próximas reflexiones.